Hoy, 27 de julio de 2022, en Biomatemáticas 1. Román es como oficialmente está nombrada esta unidad de enseñanza-aprendizaje. Hubo un tiempo que era uno indio. Creo que les comenté que cuando yo estudiara matemáticas A, luego matemáticas 1 y ahora biomatemáticas 1. El día de hoy, 27 de julio de 2022, entonces en Biomatemáticas 1, vamos a hablar sobre lo que ya comenzamos a hablar la sesión anterior, el lunes pasado, que son el concepto de funciones matemáticas. En palabras sencillas, y en 3 palabras, podemos definir a las funciones matemáticas como relaciones entre cantidades. Entre cantidades, claro, son cantidades, entonces es algo que estamos contando. Como estamos contando, debemos usar números. Lo interesante de las funciones matemáticas es que pueden usarse, o las relaciones entre estas cantidades pueden referirse a cualquier tipo de número, a cualquier número que esté en cualquier conjunto numérico. Por lo tanto, entonces podemos expresar lo que es una función matemática en particular mediante el lenguaje de teoría de conjuntos. Y fue algo que ya lo hicimos. Y hay otra característica en las funciones matemáticas, que dado que podemos representar esas cantidades referentes a cualquier tipo de número, podemos, utilizando los conceptos de la semiótica, usar símbolos para representar a los números. Esta relación entre cantidades dentro de las funciones numéricas implica además otra característica, que estas cantidades pueden cambiar. De hecho, que cambian. La relación entre estas cantidades puede ser n cantidades, cualquier número de cantidades a su vez, puede ser cualquier número de números, puede ser una relación entre 2 cantidades que puedan medirse de alguna manera a través de números, contarse, puede ser al menos entre 2 cantidades. Si existe una relación entre una cantidad, vamos a decir, la que esté en mi mano derecha con la que está en mi mano izquierda, si existe una relación, entonces habrá una función que la describa, esa relación, que nos diga cómo es esa relación, cómo se relacionan la mano derecha con la mano izquierda. Si es así, entonces podremos expresarlo mediante una función. Puede ser a través del lenguaje de teoría de conjuntos, o puede ser a través de una imagen, una gráfica, o puede ser de otras formas que son las que vamos a ver a continuación. Si no existe una relación entre cantidades, entre estas 2 cantidades, si lo que está en la mano derecha no se relaciona con lo que está en la mano izquierda, pongámoslo así, ¿existía una relación entre lo que estaba en la mano derecha y la mano izquierda? Sí. Pues parece que sí, porque se trata de plumones para pizarrón blanco. Por cierto, plumones para pizarrón blanco.
porque tengo aquí otro. Pero a ver, alguien que tenga buena habilidad para atrapar. ¡Ah, sí! Muy bien. ¿Qué dice ese plumón? El color mate. Es un plumón con tinta de agua. Estos, para el pizarrón blanco, no usan tinta de agua. Tinta soluble en agua, no. Usan tinta soluble en otra cosa que huele horrible. En cambio, ese usa una tinta que es soluble en agua. Si me lo puedes regresar, a ver si soy tan bueno como tú. Sí, más o menos. Okay. ¿Existe relación entre estos dos? Hay más de una relación. Una relación es que ambos son plumones. Otra relación, que son del mismo color, azules. Pero no hay mayor relación porque este es base porquería, este es base agua. ¿Hay una relación entre estos dos? Sí. Ambos son plumones, ambos son para pizarrón blanco, son base porquería. Pero ya no hay más relaciones porque este es rojo y este es azul. Bueno, podríamos al menos encontrar tal vez dos funciones respecto a las dos relaciones que tienen estos dos. Ambos son plumones y ambos son, la tinta es de la misma base. Igual que estos dos. Ambos son plumones, ambos son azules, pero son de bases diferentes. Entre estos dos, ambos son plumones y nada más, porque ni son del mismo color, ni la tinta tiene la misma base para disolverse. Entonces nada más habría una relación entre estos dos, mientras que habría dos relaciones entre estos dos y dos relaciones entre estos dos. Entonces puede variar el número de relaciones entre diversas cantidades. Ahora, ¿hay una relación entre estos dos? Sí, ambos son rojos. Son del mismo color, al menos la tapa. Sí, porque lo que está aquí ya es un rojo. Digamos que son rojos, ambos son rojos. ¿Alguna otra relación? No. Este es un plumón, este no, a lo mejor sirve para borrar. No lo debo usar para eso, pero podría servir. Pero no tiene otra relación con el plumón. Ah, hay una, al menos hay una. ¿Hay alguna relación entre estos dos? Inicialmente diríamos en este ámbito ninguna. Alguien puede decir, sí, ambos están hechos de materia. Pero dejándonos de esas mamadas, no hay relación entre estos dos. No hay una relación evidente entre estos dos. Entonces, no habría una función entre estos dos si las otras comparaciones nos mostraron que podría haber alguna función que describiera las relaciones entre ambos objetos. Bueno, también podemos encontrar relaciones entre cantidades. Y las relaciones pueden ser más de un tipo, más de una relación. Y lo encontramos en la naturaleza a cada día cuando nos fijamos. Y más si lo que nos queremos fijar son fenómenos biológicos, porque vamos a ser estudiosos de los sistemas biológicos, de los seres, de los sistemas vivos, al menos en este planeta. Sí, hay relaciones entre relaciones en los fenómenos biológicos, ya incluso hasta lo escribí con verde. Una es la teoría de la evolución por selección natural, descrita por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Esa teoría me dice que existe una relación entre la especiación o formación de especies, existe una relación con el ambiente, podemos decir.
La especiación depende del ambiente. Pues sí, porque el ambiente selecciona cuáles especies sobreviven o cuáles variedades de una especie sobreviven. Y entonces darán lugar a la conservación de una especie o a la aparición por evolución de una especie previamente inexistente. Entonces, aquí estoy expresando mediante el lenguaje de teoría de funciones, que sería el lenguaje de teoría de funciones, la misma expresión que está arriba de lo que postuló Darwin en su obra de 1859. La formación de especies depende de las propiedades del ambiente. Pero ahí no hay números. Deberíamos, para estar en este ámbito de funciones matemáticas y poder expresar esta teoría mediante funciones matemáticas, deberíamos poder encontrar propiedades de este fenómeno que pudieran cuantificarse. Y de hecho, las hay. Aunque Darwin quizá ni cuenta se dio, si revisamos su texto, su libro o sus notas incluso, las cuales afortunadamente están publicadas, podemos buscar en la biblioteca allá en Londres o la podemos encontrar en internet, más fácil en internet. Igual la otra manera es, mejor vamos y aprovechamos para viajar a Londres, pero como no me alcanza me conformaré con internet. Estas cantidades se pueden expresar de diferentes maneras, como lo hemos visto en cuanto a cómo podemos expresar la conformación de conjuntos. Puede ser a través de números o puede ser a través de diagramas. Y de hecho Darwin lo hizo con diagramas. Esos árboles que se ramifican. ¿Sí? Y tenía más o menos idea porque si se fijan en los diagramas, puede variar el número de ramas y la longitud de las ramas. La longitud sería una expresión del tiempo, una forma de representar gráficamente el tiempo que toma la aparición de una especie a partir de su ancestro. Y hoy en día los biólogos evolucionistas siguen usando el mismo tipo de diagramas, pero ya refinados, donde las líneas están a escala, tienen la propiedad de representar magnitudes de tiempo, por lo tanto cantidades. Mientras mayor sea la distancia en tiempo en la aparición de una especie a partir de la otra, mayor será la línea. Mientras menor haya sido el tiempo que tomó la formación de una nueva especie por selección natural, por mutaciones y selección natural, la línea será más corta. Entonces, sí lo usamos en matemáticas. Y podemos representar las cantidades no necesariamente a través de símbolos numéricos tradicionales, vamos a decir, ni romanos ni indios, sino a través de magnitudes de líneas, por ejemplo. Hay muchas formas, como lo mencionamos previamente con referencia a la primera evaluación parcial de este curso, pues uno diseña las formas de expresar las ideas de la manera que uno considere que es más apropiada, más clara para uno y más clara para comunicar lo que uno quiere informar a los demás. De hecho, la primera vez que Maxwell publicó su teoría electromagnética, el único que le entendía era él, porque tuvo que inventar símbolos matemáticos que no existían antes, pero lo tuvo que inventar para poder representar la relación entre electricidad y magnetismo. Lo mismo tuvo que hacer Einstein cuando publicó por primera ocasión la teoría especial de la relatividad. Tuvo que inventar símbolos para poder expresar las relaciones entre espacio y tiempo. La primera vez que lo publicó nadie le entendía. Tuvo que explicar cuál era el significante de los símbolos que él estaba usando. ¿Qué representaba cada símbolo en las expresiones matemáticas que él usó para decir que existe una relación entre el espacio y el tiempo? Eso fue la teoría de la relatividad general, la relación espacio con el tiempo. La teoría especial relaciona la masa con la energía. Siempre me hago burlas con eso.
Soy biólogo, no físico. Bien, ok. Entonces, una función es una relación entre cantidades. Y podemos expresar, por ejemplo, ya, aquí voy a no referirme a una función específica de un fenómeno específico, sino algo que puede ser un ejemplo cualquiera. Digamos, incluso ya escribí en alguna ocasión, en la sesión pasada, en el lenguaje de teoría de conjuntos, en teoría axiomática de conjuntos, una relación entre dos cantidades a las cuales voy a llamar Pablo y Pedro. No. En matemáticas solemos usar letras latinas. Usamos el alfabeto latino común. Las letras comunes entre idiomas indoeuropeos y preferentemente derivados del latín. Ocasionalmente usamos símbolos de otro idioma, que es el griego, que aunque también es de origen indoeuropeo, es previo al origen, o más bien a la evolución del latín. El español, el inglés, el alemán, también el francés, como ya vimos previamente, tienen esa raíz común y por eso lo usamos comúnmente para representar cantidades, en particular tanto en teoría de conjuntos como en teoría de funciones. En teoría de conjuntos diríamos que si existe, o vamos a decir, existe una relación entre dos cantidades. Tenemos que representar inicialmente esas dos cantidades. Llamémoslas X y Y. X y Y. Están separadas por una coma. Podría decir es 1 y 2. Son dos cantidades, pero la propiedad que tienen estas relaciones entre cantidades es que estas suelen ser cambiantes. Las magnitudes, los números, los valores numéricos. ¿Sí? O sea, no son constantes. Estas relaciones son cambiantes, por eso les llamamos también variables. Si una cambia su valor numérico, la otra también cambia su valor numérico. Y entonces existe una relación entre esas dos cantidades. Si una cambia su valor numérico y la otra ni se entera, sigue con el mismo valor numérico que tenía antes de que la primera cambiara, entonces no existe una relación entre esas dos cantidades. Y por lo tanto no existirá una función entre esas dos cantidades. ¿Bien? Por eso es que nos referimos a cantidades cambiantes o variables. Y entonces decimos que X y Y son variables. No son constantes. Sí es cierto que podemos llegar a encontrarnos en esas funciones matemáticas, en las relaciones entre dos cantidades que cambian, podemos llegar a encontrar números que no cambian. Y entonces tienen algún nombre que ya mencionaremos más adelante. Normalmente les llamamos constantes, pero podemos usar otra denominación, otro nombre para referirnos. Por lo pronto nos quedamos con que en una función matemática, que son relaciones entre cantidades, las cantidades cambian una respecto a la otra. Si una cambia, la otra también. Y entonces se tratará de alguna función entre estas dos cantidades. Existe una relación entre dos cantidades, por lo tanto entonces debe cambiar una si cambia la otra. Normalmente a una, llamemos a esta, X, decimos que si X cambia, entonces Y también cambia.
Y entonces sí será una función. Y la primera que decimos que va a cambiar, a esta es la que decimos que nosotros cambiamos. Nosotros manipulamos. Y la que cambia cuando modificamos a la manipulable, entonces esta se ve afectada. Y cambia cuando yo cambio a X. Entonces digo que Y, el cambio en Y, depende del cambio en X. Y no al revés hasta el momento. Y depende de X. Ahí entonces le llamo, es la variable dependiente. Y si no es perro, es perrita, a X, ¿cómo le llamaré? Es variable independiente. Independiente. Les damos además un nombre dominguero, así como para presumir que sabemos mucho. A esta le llamamos siempre se me olvida si es con C o con S. Googleenlo, por favor. Aquí. No me acuerdo. Y esta es la. Aquí no hay problema. Por todo esto. ¿Eh? Ese sí. Ah, es la. De las dos. Más vale que sobre y no que falte. Abscissa. ABSCISA. Sociedad Anónima. Asociación de Biólogos Scientists, Sociedad Anónima. Abscisas. Entonces tenemos una relación entre abscisas y ordenadas. Tenemos un número que cambia, que nosotros cambiamos, que es la variable independiente, por eso independiente porque yo la manejo. Son las abscisas, y la dependiente le llamo las ordenadas. Yo puedo expresar que, como ejemplo, digamos que esta relación entre X y Y sea entonces que sea, ok, para cada 2 veces X, aquí hay un número constante, este no cambia, ese 2 es 2 y siempre será 2. Lo que me dice es que está el valor de X, el valor número de X, está siendo multiplicado por el número 2. 2 veces X. Si fuera el número 1, entonces esto sería igual al número 2. 2 veces 1 sería 2. Si esta X toma un valor, porque cambia, de 2, entonces este producto será 2 veces 2, o 2 por 2, 4. Para cada 2X hay exactamente y lo voy a poner así, una Y.
una vez y. Coma, tal que, entonces, 2x es igual a, y aquí ya voy a empezar a ahorrar tinta, y. Aquí, dado que una vez y, digamos que y valiera 1, ahorita no me voy a fijar en la x, y tiene un valor numérico de 1. Una vez 1, pues es 1. Si cambia, porque es una variable, y toma un valor de 2, una vez 2, pues es 2. ¿Sí? Entonces, 2 veces y será igual a la y sola, al 2. Si vale 2, una vez y vale 1, si y vale 1, una vez y si vale 2 será 2, entonces el 1 me lo puedo ahorrar. Está implícito aquí está implícito el 1, le pongo como más o menos número indio, ¿sí? Aquí está implícito el 1. Acá está explícito. Siempre que yo en una función represente a la variable con la letra X o Y y no haya ningún número explícito, yo voy a asumir que está implícito el número 1. Siempre. Aunque no lo escriba. Por eso no lo hago explícito. Está implícito. Si yo veo una X, quiere decir que esa X está siendo multiplicada por 1. Si veo una Y, esa Y está multiplicada por 1. Si veo una Z, puedo hacer una sopa de hongos. Una Z. En biología Z es un hongo, en matemáticas Z es una variable. ¿Sí? Puede haber una relación entre X, no Y, sino Z, siendo otra cantidad. O quizá X puede tener una relación con Y y con Z. A lo que voy es, como lo vimos hace rato, había dos relaciones entre estos dos plumones. Hay dos relaciones, no solamente una. Son plumones y son azules. Hay una relación única entre estos dos objetos. Ambos son rojos y nada más. Entonces puede haber más de una relación, quiere decir que entonces puede haber más de una letra o más de un par de letras que representen relaciones de cantidades. No se preocupen, para bien o para mal, no están consideradas este tipo de funciones en este curso. Vamos a ver un curso básico de funciones. Las funciones pueden ser muy complejas. Y de una vez se los digo, si están llevando este curso, y que de hecho Biomatemáticas 1 es obligatorio para los biólogos y los hidrobiólogos y la gente de función animal, es porque los sistemas a los que ustedes están comprometiéndose a meter a estudiar son los sistemas más complejos que existen en el universo. Los seres vivos, los sistemas biológicos. Y su descripción mediante la herramienta matemática nos va a demostrar que cualquier fenómeno biológico depende o está en función de más de un par de cantidades. La especiación sí depende del ambiente, pero ¿cuáles propiedades del ambiente? Muchas. La temperatura, la insolación,
y no solamente la presencia o ausencia de insolación, sino la intensidad de la insolación, la humedad, que hace rato era muy alta, es más, ahí no era humedad, era la precipitación. Puede ser la precipitación o la presencia de agua líquida o la presencia de agua en forma de vapor, en fase de vapor. ¿Cuántas variables van? Ya lo verá en sus futuros cursos de ecología. Vaya con Dios, José. Bien, no, para eso es que están viendo esto, para que no tengan que salir corriendo del curso de ecología como Darwin salir corriendo de su curso de medicina. Afortunadamente para nosotros. Llegó a eso, si hubiera seguido estudiando medicina no hubiera sido el descubridor de la teoría de la evolución. A lo mejor Wallace, pero Wallace no se atrevió a escribirlo de esa manera, pero bueno, ok, ya escribí esta relación entre dos cantidades X y Y y me tomé mucha tinta y mucho espacio. ¿Cómo lo podemos hacer más breve? Mediante el lenguaje de teoría axiomática de conjuntos. ¿Cómo lo escribimos esto en lenguaje axiomático? Paréntesis. Para cada 2x existe una y tal que 2x es igual a y. Lo que me está diciendo esta expresión, que es lo mismo que lo que me dice la de arriba, esta la puede leer cualquiera, esta la lee alguien que conozca el lenguaje de teoría de conjuntos, el lenguaje de teoría axiomática de conjuntos, como ustedes. Recuerden que les dije que tienen que leer los documentos. Estoy encontrando entonces una relación entre dos cantidades. Entre cantidades. ¿Cuáles son las cantidades? Pues os ponen aquí las variables: 2x y una y. ¿Bien? Y de hecho aquí me está expresando la función entre dos cantidades. Esto es en español, esto es en axiomático de conjuntos. En teoría de funciones lo expresamos así. Hay una función que depende de x, que es el valor de y, pero esto es la expresión general de cualquier función. Yo puedo representar a esta y así, ¿ok? ¿Cuál es la función específica? La función específica es que y, aquí está, esta función es que el valor de una y depende de 2 veces x. Primera forma de representar a la función en teoría de funciones matemáticas. Esto recuerden que es la misma expresión del mismo fenómeno, pero en otro idioma, en axiomático. Esto es en lenguaje de funciones. Ya tenemos una primera forma de expresarlo. ¿Cuál es una segunda forma de expresarlo, de representarlo? ¿Con un diagrama? Pero es un poco más engorroso. La primera forma en la que podemos representar esta relación entre dos cantidades que cambian y y x no es con el diagrama, desafortunadamente. Sí, muchas veces es el que nos dice y nos muestra a los ojos cómo es el comportamiento o la relación entre esas dos cantidades. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, y en matemáticas es cierto. Pero el problema es, como en cualquier arte gráfica, es que no dices, hágase la imagen y ya se hizo. Hay que hacerlo.
En el caso de las artes gráficas, necesitamos conseguir el lienzo, los pigmentos, y puede ser, bueno, en preescolar ustedes les enseñaron que puede ser con pintura digital. Con computadora no, con los dedos. Esa que les compraban los botecitos, metían los dedos y pintaban ahí. Pueden usar también pinceles o plumones. Entonces es un poco más engorroso y llegamos finalmente a la imagen. En el caso de las matemáticas hay un proceso similar, no es igual, y hay un paso intermedio entre esta que es a la que podemos llamar, llamémosla así, es la fórmula de la función, es la fórmula de la función, esta que está en verde, aquí abajo, y lo que quieres tan ávidamente que es la gráfica de la función. La gráfica de la función. Vamos a poner la gráfica. Faltaría hacer las tablas de información. Esas precisamente. Las tablas. ¿Sí? O la tabla, la primera, con la primera función. ¿Cómo hacemos la tabla? Pues usamos propiedades aritméticas, que son las que están aquí en la expresión de la función. La relación es una relación inicialmente aritmética. Aquí lo mencionamos. Esto significa, esta es una relación aritmética, una operación aritmética. ¿Cuál en particular? El producto o multiplicación. Multiplicación. Aquí también está. Es la misma. Es la misma multiplicación. Bien. Entonces tenemos dos multiplicaciones que están relacionadas. La relación entre estas dos multiplicaciones es la función. La primera es muy simple porque es una vez y, entonces no hay mayor problema. La x, 2 veces x. Bueno. Ahora, ¿cómo hago la tabla? La tabla obedece a este orden de la ordenada y la abscisa. ¿Sí? Priorizo a la variable independiente. Comienzo con la independiente porque ya mencioné que es la que yo manipulo. Es a la que yo le asigno valores de alguna manera, porque los escribo o porque es lo que me da el aparato. Ponle 2, ya le puse 2. No, todavía soy de los tiempos analógicos, no soy de uso perilla. Hoy en día ya todo es digital. Y no porque usemos pintura de preescolar. Entonces, en la tabla comienzo con las abscisas x y de x depende y. Bien. La ventaja de que esta es la independiente es que yo inicialmente le puedo dar el valor que se me dé la gana, que yo quiero. Es decir, el número, la cantidad numérica dentro del conjunto de los números reales que yo crea más pertinente o útil o que se me ocurrió en el momento. De hecho, puede ser arbitrario. Pero el problema es que, dependiendo de lo que esté del otro lado de la función, me puede llevar a sorpresas. Bien. Comencemos con el origen. Por ejemplo, se me ocurre que arbitrariamente hoy empezamos aquí con el origen. ¿Y cuál es el origen? 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues esto lo puedo hacer hasta con dedos. Es más, no necesito dedos. 2 veces 0 es 0. ¿Bien? Luego, ¿cuál sigue si contamos con los números naturales? 1. Luego 2.
luego 3, luego 4 y aquí me cabe hasta el 5. Quedémonos hasta el 5. Ok. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 4. Cuando x vale 3, 6. Cuando x vale 4, 8. Cuando x vale 5, 10. Ya tengo la tabla. Ya tengo dos representaciones de la misma relación entre estas dos cantidades, x y y. Tengo dos expresiones, dos representaciones de la función y igual a 2x. Y por eso es que voy a borrar este 1. La función, la dependencia de x es la letra y. O sea, y depende de x, lo que significa esta f. Eso está. Casi siempre, cuando hablamos de funciones matemáticas, a la fórmula la expresamos iniciando con la letra f minúscula. Y esto significa que la función de la abscisa es igual a alguna fórmula de función. En este caso es un producto, pero podría no ser un producto. Puede ser cualquier operación aritmética, cual otra. Una suma, una resta o diferencia y un cociente o división o proporción. O incluso pueden ser varias operaciones aritméticas a su vez, las incluidas en la fórmula de la función f de x. A toda relación entre cantidades le puedo llamar, cuando exista, f de x. Mi función f de x es esta, tu función f de x puede ser otra. Cada quien escoge o se encuentran las funciones que allá quieren o pueden. Bueno, o que uno se topa cuando está estudiando sistemas biológicos. ¿Cómo es la representación gráfica de la función? Cuando se trata de dos cantidades relacionadas entre sí en una función, una relación entre dos cantidades por lo menos, por eso aquí se puse relaciones entre cantidades. ¿Cuántas? Casi siempre buscamos que sea entre dos, porque es lo más sencillo, lo más simple. Puede ser entre 3, 4, 5, n. Cuando se trata de la relación entre dos cantidades, podemos hacer una representación que creo que al primero que se le ocurrió fue a un matemático francés de apellido Descartes en francés, Descartes en español. Es más, era de los Descartes. Descartes, que por cierto es el que le cuelgan el milagrito de haber inventado el método científico o el principio del método científico, que por cierto es un tratado de matemáticas. Él era matemático. El principio del método, luego lo buscan, es un libro publicado en el siglo XVII por Descartes, el principio del método, donde él demuestra que esos procedimientos o método que usa él es el útil para llegar a la verdad. Es lo que dice él. Y la ciencia decimos que es la búsqueda de cómo es la naturaleza, cómo es realmente o cómo es en verdad la naturaleza. La búsqueda de la verdad mediante el método de Descartes. Bien. Entonces, pasemos a las funciones. Ok. Funciones no me equivoqué aquí, ¿no? A las funciones, pero ¿cómo son las funciones? Me equivoqué de documento, es este, si quiero ver. Ya va. Entonces decimos, las funciones
f de x igual a y y es igual a 2 veces x. Esta es la tabla, pero ¿le veo forma a la tabla? Es plana, es una tabla. ¿Cómo es la forma de la función? ¿Cómo es la forma de la función? Uso una línea recta, casi siempre horizontal, si es que me sale una línea recta horizontal, más o menos, para representar los valores numéricos de la variable independiente x o abscisas, o la abscisa, vamos a decir. Y uso una línea perpendicular a la horizontal, por lo tanto una línea vertical, para representar los valores casi medio recto de y. Bien. De hecho, esta se deriva de la recta numérica. Una recta numérica es una línea recta, puede ser horizontal, vertical, inclinada, no importa, en la cual yo establezco una escala equidistante porque debo representar cantidades o magnitudes iguales. Aquí vamos a poner con rayitas como si fuera el hueso de Ishanko. Los valores en x de x. Comenzamos con 0, que es el origen, este sería el 0. Debemos entonces también encontrar o representar los valores de y en la línea vertical. Más o menos estoy usando el ancho de mi borrador para poder establecer una escala homogénea con magnitudes equidistantes entre cada par de rayitas. Si no lo hago así, la imagen o gráfica que voy a generar de la función va a ser distinta a la tabla y a la función. Por eso hay que tener mucho cuidado y es recomendable no usar papel blanco o papel liso, y liso sin... Lo más recomendable es usar papel cuadriculado para representar gráficas de funciones. Puede ser papel cuadriculado normal, estándar que vienen en México, o puede ser, digo, porque si uno compra el papel europeo, viene a una escala diferente, los cuadros son de magnitud diferente. También tenemos el cuadro chico, ¿no? El cuadro chico, ¿alguien tiene cuaderno de cuadro chico? ¿No? ¿Nadie? Cuadro grande le llamamos. ¿Todos están de cuadro grande? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien trae rayado? No es el más recomendable porque sí tengo la línea para las abscisas, pero ¿trae regla? La regla es que siempre deben traer una regla. Yo traigo mi regla, de hecho traigo varias. Traigo una aquí que siempre en la campolera, nunca la voy a usar. Es pequeña pero funciona. Aquí está. De hecho tiene varias escalas, pero la escala de abajo está en centímetros. Acá tiene otra cosa porque esta es una calculadora. Es una regla de cálculo, de las que usábamos allá por el precámbrico. Entonces, en fin. Pero la ventaja es que tiene aquí una escala métrica. Entonces puedo yo usar esta para hacer. En un cuaderno rayado, podría yo hacer el eje de X con esta y medir en centímetros. El problema es que las rayas no tienen una distancia ni de medio centímetro ni un centímetro, sino de cuánto es la distancia la distancia entre dos rayas horizontales o verticales. ¿Qué es esto? 7 milímetros. 7 milímetros. Entonces tendría que hacer una escala vertical cada 7 milímetros y se hace un poco engorroso. ¿Sí? Si quieren hacerlo, háganlo, es un poco engorroso. Además, el problema es que puede quedar inclinada. ¿Sí? Entonces,
también es recomendable, pues, procurar cargar. ¡Ah! Me acabo de ganar el ojo. Una espada. Esto no es sangre, es tinta. La sangre salió ahorita. Dicen que la letra con sangre entra. No. Entonces hay que traer siempre una regla, además de con qué sigue. Ay, mi dedo. Bien, bueno, entonces, pues yo uso el borrador para poder tener una escala arbitraria, pero que sea homogénea en el eje horizontal y en el eje vertical. El eje horizontal dijimos que es el de las abscisas, o variable independiente, y el eje Y es el de las ordenadas o la variable independiente. Y depende de X. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. Ahí está. Debería estar ahí, pero voy a marchar la punta. Cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 3, Y vale 6. Cuando X vale 4, Y vale 8. Ya se me salió. Cuando X vale 5, Y vale 10. Más o menos por ahí. Bien. Ahora, yo lo que veo son puntos, pero no es la función. Para ver la función yo tendría que juntar los puntos. Y entonces voy a ver que se trata de una línea recta. Esto es lo que llamamos entonces, si f de x es igual a y y es igual a 2x, esta es la función y es igual a 2x, se trata de una función en línea recta o lineal. Es una función lineal. Bien. Otro detalle en el caso de este tipo de funciones cuando están así. Dije que los valores de x y de y pueden ser cualquier número real. Por lo tanto, podrán ser no números enteros. Podrán ser números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Hagamos una tabla con números racionales de x y y. También le llamamos x contra y. Pero es lo mismo, y x y y o x contra y. ¿Cuánto vale y cuando x vale 1/2? ¿Cuánto vale y cuando x vale 1 y 1/2? Cuando x vale 2 y 1/2, 3 y 1/2, 4 y 1/2, 5 y 1/2. ¿Cuánto vale aquí y? 1. 1/2 más 1/2 por 2. ¿Sí? Es 2/2 y 2/2 es un entero. ¿Sí? Cuando x vale 1 y 1/2, y vale 3. Cuando x vale 2 y medio, y vale 5. Cuando x vale 3 y medio, y vale 7, 9 y 11. Entonces yo puedo encontrar que cuando x vale 1/2, y vale 1. Cuando x vale 1 y 1/2, y vale 3. Cuando x vale 2 y medio, y vale 5, 7, 9 y 11. Podríamos buscar números racionales más pequeños, o incluso hasta números irracionales. Cuando x vale pi, ¿cuánto vale pi? 3, 14, 15, 92, 64, 80, no sé qué.
Por eso es irracional. No puedo expresarlo ni por medio de un número entero, ni una razón o proporción entre números enteros. ¿Sí? Porque de hecho 1 y 1 medio es igual a 3 medios. Estoy representando este número racional mediante 2 números enteros. ¿Ok? Todos estos son números racionales, los puedo representar entre la proporción o razón de 2 números enteros. Pi no lo puedo representar con números enteros. Es por lo tanto un número irracional. Cuando x vale pi, ¿cuánto vale aproximadamente y? Yo, porque no puedo conocer cuánto vale pi de manera precisa y en el último dígito, porque nadie conoce el último dígito de pi. Al día de hoy, nadie ha podido encontrar el último dígito de pi. Y hay a quien le paga por seguirlo buscando. ¿Cuánto vale entonces 2 veces pi? ¿Aproximadamente? ¿Cuánto es? 6.36 aproximadamente. Cuando x vale pi, que sería 3 y un cachito, y vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un cachito. Ahí está pi. Aquí es pi. Aquí es 2 pi. Bien. Existe un valor para pi. Más bien, al revés. Existe un valor para 2 pi cuando x vale pi. ¿Bien? Entonces, si hay una función entre estas dos cantidades, x y y. Y esa función es lineal. Por lo tanto, yo puedo decir que podría haber un valor para y cuando x vale este pedazo de aquí. Hay un valor aquí correspondiente en y. Y hay un valor, digamos, cuando x vale esto, x índice n, así lo represento, cualquier valor, cualquier número, va a haber un valor aquí para y. Bien, y sigue para arriba. Conforme aumenta x, el valor numérico de x aumenta el valor numérico de y. ¿Qué otro apellido, qué apellido le podemos dar a esta función lineal? Sí, ¿qué otra propiedad o característica? Primera, la función y igual a 2x es una función lineal. Pero ¿y qué más? ¿Qué otra característica tiene? ¿De qué otra manera la puedo describir? Bueno, es lineal ¿por qué? Porque es de una línea recta. Bueno, ya me ganaste. El hecho de que yo pueda encontrar cualquier valor de y cuando le asigno un valor a x en esta función, me define esta función como una función continua, y en particular. Esta es una función lineal y continua también. Pero lo que yo quería, continua. La otra propiedad es que, además, conforme aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Es decir, el valor de y crece y sigue creciendo. Por eso decimos una función lineal continua y además creciente. Comparémosla, esa función, con otra función que voy a escribir yo aquí. Una segunda función, a la cual le voy a llamar, podría llamarle f de x, pero entonces tendría el mismo nombre. Me acabo de enterar hace poco, a la semana pasada, un profesor amigo mío, un profesor aquí de la división, está dando varios cursos, y me dice, oye, ¿qué crees que me pasó? Organizar a los chicos, al grupo para que trabajaran en equipos, y que me pasaran en una hoja los nombres de las personas que están en el grupo. Y llegan 2 muchachos y le entregan, profesor, en real, venía nada más un nombre, y eran 2. Se llaman idénticos. Qué nombre tan raro. ¿Cuándo están idénticos? No. Daniel Pérez García se llaman los dos. No son los apellidos. Ambos se llaman Daniel.
pero los apellidos que tienen el primero y el segundo son iguales. ¡Qué casualidad! No se conocían. Y trabajemos juntos, que se dan cuenta que tienen el mismo nombre. Yo a mi amigo profesor le digo, oye, y al menos están en carreras diferentes o hasta en la misma carrera están, porque es un curso que da a varias carreras. Así como aquí tenemos de 3 carreras, bueno, ahí también tenemos carreras de otros. Nada más averigua a ver. Bueno. Vamos a cambiarle el nombre a esta segunda función, para no confundirla como estos dos chicos, ¿no? Llamemos a esta función g de x. A veces, después de la f, bueno, siempre después de la f sigue la g, a veces, en lugar de f de x, le llamamos g de x. G de x, que será igual a y, que sea y es igual a x entre 2. X entre 2. Hagamos la tabla. X y Y. Voy a aprovechar en lo que ustedes hacen la tabla, por favor. Comiencen con el origen. 0. Y yo voy a poner aquí los valores de y, pero para abajo del 0 en y. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en x. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera en y. Aquí, ¿qué tenemos? Números reales. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O, bien, ok. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? No. 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Lo vamos a ver más adelante en detalle, esta cosa rara que acabamos de contar aquí. No está definido. No te puedo decir porque no está definido. ¿Cómo se llama? Eso no tiene nombre. Cuando x vale 1, 2, 3, 4, tenemos hasta el 4 aquí. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Puede ser en número racional o en número decimal. Un medio, ok, me parece bien, un medio. Cuando x vale 2, 1. Cuando x vale 3, 3 medios. Cuando x vale 4, 2. Ok. Lo voy acá. Esta función, cuando x vale 0, no está definido. Lo voy a representar con un círculo vacío. Un pequeño círculo vacío en el origen. Porque ahí está el 0. Cuando x vale 2, cuando x vale 1, y vale un medio. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 3, y vale 1 y medio.
1 y medio, 3 medios. Y acá lo puse, 3 medios, 1 y medio. Cuando x vale 4, y vale 2. ¿Cómo es esta función? Es una función lineal porque es una línea recta, aunque está medio chueca, pero es una línea recta. Yo puedo encontrar valores aquí en intermedios. Aquí cuando x vale esto, y valdrá esto. ¿Sí? Es una función también continua. De aquí para acá es continua, pero no está definida en el origen. No hay un valor para en y cuando x vale 0. Eso hace que entonces sea una función no continua o discontinua, porque son sinónimos. Es una función discontinua. Voy a poner el nombre mejor por acá. No, está bien. Discontinua. No, sí, está bien. Discontinua, ¿qué otra propiedad? Donde tiene valores, conforme aumenta x, aumenta y, también es creciente. Entonces se parece a la función verde en dos propiedades. Son lineales las dos, son lineales y son crecientes, pero hay una diferencia entre ellas. Una es continua y la otra no. Y hay otra diferencia. ¿Cuál es? La inclinación o pendiente. Inclinación o pendiente. Yo puedo escribir esta función de otra manera. ¿Cómo la puedo escribir? La puedo escribir como x entre 2 o x entre 2 es igual a 1. Perdón, 1 no. Ahí tengo el borrador en la mano, estaba yo buscando. A 1 medio por x. 1 medio por x. Ahí está. Es lo mismo. 1 medio por x es x entre 2 o x media. ¿Bien? 1 medio no cambia, se mantiene. Es un número que se mantiene, como aquí el 2. Es un número constante. ¿Sí? El cual está haciendo algo, está multiplicando a x acá y acá con valores diferentes. Aquí vale 2 y aquí vale 1 medio o 0.5 podríamos decir. Este número constante, además, fíjense, se relaciona con la inclinación. ¿Sí? Y lo que veo es que el valor de y crece más, el número es más grandote, conforme aumenta el valor de x, que en el caso de la función azul. El valor de x, bueno, el valor de y en la función azul aumenta menos que en la verde. Entonces, la inclinación o cuánto aumente el valor de y depende de este número. En una vale 2 y en otra vale 1 medio. Digamos que cuando x vale, cuando y vale 1, este ya vale 2. No, al revés. No, al revés. Cuando este vale 1, este vale 2 veces. Cuando este vale 2, este vale 4 veces, etc. No, 2 veces. Es un número que se mantiene constante y lo que me dice es la proporción entre x y y. Le podemos llamar coeficiente de proporción a este número de aquí, le podemos llamar a este coeficiente de proporción. Es mayor en la verde, vale 2,
es más chiquito el azul, vale nada más un medio. ¿Sí? Este es más chiquito, por eso aumenta menos el valor de Y. ¿Sí? Aquí el coeficiente de proporción es este. El coeficiente de proporción, CDP. ¿Bien? También le damos otro nombre. Es como José Luis, tiene dos nombres. José y Luis. Podemos llamarle coeficiente de proporción, o para los cuates, a José Luis le dicen Pepe, para los cuates es Pepe. Para los cuates, esta le llamamos pendiente. La pendiente es la inclinación, el coeficiente de proporción es la inclinación. Mientras más grande la pendiente, coeficiente de proporción, más inclinada para arriba la función lineal. ¿Bien? En este caso, crecientes en ambas funciones. Y hay otra propiedad. Al menos en este intervalo desde 0 hacia valores mayores de 0, en la función verde y en la función azul, los valores de Y también son valores positivos. En este intervalo decimos que ambas funciones son positivas, porque los valores de Y son positivos. En todo este caso, los valores de Y son positivos. Vamos a dibujar otra función. Voy a dibujarla, pero para dibujarla necesitamos primero escribir la fórmula de la función, para con la fórmula de la función hacer la tabla de la función. Y una vez que tengamos la tabla de la función, podemos hacer la gráfica de la función. Ya cámbiale, profesor. Ok. Esta tercera función, que va a ser la h de x, f, g, h, es igual a y, que es igual a menos 3x. X y Y. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. Cuando X vale 1, cuando X vale 2, menos 6. Cuando X vale 3, menos 9. Cuando X vale 4, menos 12. Cuando X vale 5, menos 5, 3, 15. Si la dibujo aquí, la función negra, las voy a ver negras. Cuando X vale 0, Y vale 0, ahí está. Cuando X vale 1, Y vale menos 3. Menos 3, va para abajo. Cuando X vale 2, Y vale menos 6. Cuando X vale 3, Y vale menos 9. Cuando X vale 4, Y vale menos 16. Cuando X vale 5, Y vale menos 25. Menos 15. ¿Cuánto dije? Menos 15, 12, 15. Bueno, es eso. Ya. Pasa que si pinto ahí más me van a acusar de grafitero. ¿Cómo es la función negra? Como mi conciencia. Como mi playera. Es una función lineal. Decreciente, efectivamente. Continua. Y en el mismo intervalo de valores de abscisas que las otras dos funciones, ¿cómo es? Negativa. Porque los valores de Y son negativos. Estas dos funciones en este mismo intervalo de abscisas son positivas. Y igual a 2x es una función positiva arriba de valores de 0 o desde 0. Y igual a un medio de x es una función positiva en valores mayores a 0.
En cero no tiene valor. Es como la vida no vale nada, decía aquel compositor de San Miguel de Allende, de allá de Guanajuato. José Alfredo Jiménez, de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Aquí no vale nada, no está definido. La función negra y igual a menos 3x en valores desde 0 o mayores a 0 es negativa. La pendiente, ¿cuánto vale? La pendiente o coeficiente de proporción. Menos 3. Esta es la pendiente. Más, no es 3, aquí me faltó. Aquí está. Esta es la pendiente. Me está diciendo dos cosas la pendiente. Número 1, que la función es negativa. Y me está diciendo la inclinación. Esta está más inclinada que esta. La negra está más inclinada que esta, pero al revés. La inclinación en general absoluta es mayor en esta, pero es negativa la pendiente. En esta está menos inclinada, pero es positiva. ¿Okay? Entonces me dice que la función es negativa y la pendiente es muy grandota. Si la pendiente fuera, vamos a poner una óptima función, esta calcúlenla en casa, la función y de x, que sea igual a menos 1/3 de x. Nos vemos el mañana. Por hoy terminamos.